Buenas, yo soy Gastón N. Flores, guionista, escritor, editor, y hoy quería charlar un poco sobre la calidad de nuestros trabajos y bueno, la velocidad que necesitamos para hacerlo, ¿no? Siempre está esta cuestión entre cantidad y calidad, y cuando digo cantidad me refiero muchas veces también tenemos que tener en la balanza, en la ecuación, el tema de la velocidad, ¿sí? Que el tiempo es una de las cosas que más cuestan, es algo que no se recupera, el dinero, la salud hasta cierto punto se puede recuperar también si no nos pasó nada grave, pero el tiempo no hay forma de recuperarlo, ¿no? Y esta reflexión que les traigo hoy tiene que ver con algo que habíamos charlado hace mucho tiempo con un grupo de amigos guionistas y dibujantes, que tenemos un grupo de WhatsApp y bueno, ahí intercambiamos muchas cuestiones y bueno, de ahí salen muchas de las ideas para estos videos. Eh, y acá yo voy a tocar un poco una vaca sagrada de la historieta argentina y muchos tal vez se ofendan, no se enojen. Pero bueno, nos pusimos a hablar sobre la calidad de trabajo de Carlos Trillo, ¿sí? Un gran guionista argentino que bueno, que nos dejó hace ya un tiempo y que nos dejó muchísimas cosas, pero justamente sentimos, varias de las personas con las que estuve hablando, que leyeron muchas más cosas de Trillo que yo, muchos sentían que, bueno, que muchas de esas obras eran repetitivas o que estaban medio crudas o que tenían algún problema, ¿sí? Principalmente, bueno, nos habíamos quedado hablando sobre buena parte de lo que se hizo con Cyber Six, historieta que a mí me encanta, historieta que yo empecé a leer, que tengo muchas de las primeras historias, pero que cuando uno empieza a leer lo que está en el medio y se aprende la historia de la producción de Cyber Six, se da cuenta de que hay un montón de arcos o de capítulos que no tienen nada que ver, que digamos, por ahí están muy bien dibujados, pero que el guión es malo, ¿sí? O que es muy lento, está muy estirado, está sacado de cualquier lado, agarrado de los pelos, historias que no tienen que ver con la trama principal. Bueno, esto tiene que ver, como digo, mucho con la historia de la producción. La historia de la producción de cualquier película, serie, cómic, tiene, bueno, muchas veces deja marcas y a veces son marcas muy evidentes. Acá es muy evidente esta cuestión de que, bueno, a la dupla creativa, a Trillo y a Meglia, le estaban pagando buena plata por continuar esa serie. Y es lo mismo que pasa con muchas series de televisión, novelas, etcétera, cuando uno bueno, a los creadores se les pone plata y bueno, termina siendo un trabajo alimenticio, ¿sí? Para llenar la olla, pagar el alquiler y demás. Y las historias se terminan alargando, alargando y diluyendo y estirando. Y entonces a veces tienen finales malísimos, porque ya es irremontable lo que pasa en el medio. O a veces el final se gira para algo mejor, pero lo que está en el medio es la nada misma. Y bueno, hablábamos mucho de cómo había pasado esto con Cyber Six, en el sentido de que, bueno, la editorial, los italianos y no sé si los franceses también que le estaban, pero principalmente los italianos, bueno, pedían una cantidad obscena de material por mes, era imposible que se llegara a poder producir eso. Meglia hizo un muy buen trabajo, por ahí, bueno, encontrando ciertas técnicas para dibujar más rápido, bueno, poniendo asistentes y demás. Bueno, Trillo debe haber hecho lo mismo, pero en algún momento se te termina la inspiración y bueno, eran historias muy, muy estiradas, ¿no? Y bueno, en algunas otras series también, por lo que me habían comentado, pasó algo similar. Había historias que por ahí estaban hechas muy a los apurones para los mercados extranjeros, que pedían mucho material todo junto. Y bueno, habían salido obras medio medio, ¿sí? Distinto es por ahí el caso de cuando tenían que hacer tiras de prensa y demás, que si bien era un trabajo diario, se podía hacer una programación, ¿no? De la publicación, se podía ir avanzando más o menos para dónde iba a ir la historia y demás. Pero bueno, en definitiva, sale de este ejemplo, de esta charla sobre la obra de Carlos Trillo, esta cuestión de que, bueno, muchos autores de cierta época tienen un montón de cosas publicadas, pero cuando uno empieza a leerlas, empieza a descubrir muchas que son malas. Hay algunas que son geniales, fabulosas, clásicos, pero hay otras que por esta cuestión son más o menos o a veces hasta son malas, ¿no? O tienen pedazos enteros que están muy marcados por esa cuestión de hay que escribir cualquier cosa para que se publique. Y yo me quedé pensando, esto era algo que, como digo, marca mucho una época, la época de Columba, la época de Scorpio, y un poquitito más hasta los 90 y tal vez
fines de los 2000, en donde había ciertos autores argentinos que justamente por venir de esa generación habían publicado mucho acá en Argentina y que seguían publicando mucho justamente en el extranjero, en este mercado que demandaba mucho y muy rápido. Si uno analiza obras de otros autores, de otros guionistas y dibujantes, también va a encontrar ese tipo de cosas. Yo tengo la colección completa de las obras de Nippur y hay capítulos que son calcos unos de otros, porque bueno, había que publicar muchísimas páginas por mes y Robin Hood o sus asistentes, que no están muchas veces acreditados, bueno, copiaban directamente algunas historias o el esqueleto de las historias, e incluso una parte de... Hay varios capítulos de, ¿cómo se llama?, de Nippur, que son copia directa. Hay un asistente, si no me equivoco fue uno de los hermanos Moraine, que copió directamente varias historias de Robin Hood, le cambió la época y hay como un salto temporal ahí que no se pega. Son básicamente las mismas historias que habían salido tiempo atrás, ¿no? Hay un montón de cosas que pasaban en esa época, digo, de Columba, de Scorpion, donde, bueno, acá en Argentina y a veces en el extranjero se le pedía tanto material a los autores que pasaban esas cosas, calcos, historias estiradas, hechas a las apuradas. Se notan algunas más que en otras, pero bueno, ahí es donde está por ahí la calidad del trabajo de mucha gente que sabía hacer historias más o menos buenas, con un 6 un 7 y que no se notara que estaban hechas así de un día para el otro, ¿no? ¿Qué pasa? Esa época se quiebra, ¿sí? En algún momento, como digo, década del 90, y por ahí hay algún arrastre de autores y ciertas editoriales que permiten que se llegue hasta fines de los 90, principios de los 2000, con una cantidad de laburo muy grande que a veces se contrapone con la calidad. Había tanta demanda que la calidad se resentía. Pero ahora vivimos en un momento que tiene sus cosas malas, el hecho de que se publica relativamente poco todos los años, que se vende poco acá en Argentina en cuanto a historietas, pero también tenemos esta cuestión de que justamente como se vende poco y se publica poco, se nos da la oportunidad de tener un mayor control sobre lo que hacemos. Como digo, la menor demanda del mercado, porque hay menos editoriales, menos ventas, menos eventos, etcétera, hace que tengamos un mayor control. ¿Por qué digo mayor control? Por el hecho de que como creadores, no solamente esto como guionista, sino también como dibujante, tenemos más tiempo para ir madurando nuestras obras. No necesitamos, como en otro momento, generar una novela gráfica de 200 páginas de acá a 2 meses o a un mes, cosa que es durísimo, sino que podemos hacerlo para el año que viene. Podemos presentar, por ejemplo, un proyecto a una editorial que nos conozca o que no nos conozca, y si ese proyecto es aprobado, tenemos la posibilidad a lo mejor de sacarlo para el año que viene, porque esa editorial no tiene generalmente espacio para publicarlo ya mismo, ya tiene, para ese año tiene acomodado 5, 6, 10 libros, como mucho, que es más o menos lo que publican las editoriales de historietas grandes acá en Argentina. No creo que ninguna esté publicando más de 15 libros al año, como mucho alguna que tenga 20, pero es medio raro, no hay muchas. Entonces se distribuye esa demanda de las editoriales por material en distintos autores, porque también las editoriales grandes siempre hacen rescates, siempre hay republicaciones de materiales ya publicados y que se agotaron, o de cosas inéditas. Hay toneladas de cosas que todavía se están publicando en Argentina, hechas en los 70, en los 60, 50, en los 80. Hay un montón de cuestión arqueológica, por así decirlo, que todavía falta por hacer, y eso también hace que quede menos espacio para los autores nuevos. Entonces, tenemos mucha posibilidad de acordar con una editorial, y recuerden el tema de los contratos, si van a hacer algún acuerdo con una editorial, que siempre que haya un contrato de por medio, podemos perfectamente tener un año y medio, capaz que hasta 2 años, para poder producir ese material, y eso nos da mucho más tiempo para madurarlo, para poder curarlo, para poder pensarlo, para que otras personas lo lean, no solamente el editor, sino que otros amigos o dibujantes, amigos guionistas o dibujantes, le peguen una ojeada al proyecto, nos vayan corrigiendo el estilo, nos vayan corrigiendo, bueno, lo que sea, ¿no? Y esto yo lo menciono porque por ahí
justamente quería sacar el lado bueno de toda esta situación. Como dije antes, por ahí mucha gente está apuntando. Creo que todo el mundo ya sabe muy bien que, bueno, la historieta argentina no va a volver a esa época, a esa edad de oro. ¿Sí? Que esa edad de oro muchas veces la asimilamos a la cuestión de la cantidad de ventas. Que se vendía, bueno, Columba publicaba no sé cuántos cientos de miles de revistas por semana, publicaba una cuestión monstruosa. Lo mismo Scorpio, había mucha gente muy grosa. Ahora también tenemos mucha gente muy grosa, pero se vende muy poquito. Y mucha gente asimila esa edad de oro a la cantidad de cosas que se vendían y a que todo el mundo consumía historieta. Entre comillas todo el mundo, pero muchísima gente, un porcentaje muy grande de la población argentina, leía historietas, si no a diario, por lo menos una vez por semana cuando compraba el Tony, o D'Artagnan, o Nippur Magnum, o alguna otra cosa de Columba por poner un ejemplo. Pero bueno, no tiene por qué ser solamente eso. A lo mejor la edad de oro también podemos tener el día de mañana una nueva edad de oro en donde a lo mejor las ventas no sean tantas, sean las suficientes como para que un dibujante, un guionista pueda mantenerse a lo mejor con un trabajo de medio tiempo o trabajando para afuera, pero publicándose cosas consistentemente mejores. ¿A qué voy con esto? Una de las grandes digamos, yo lo pienso desde el punto de vista de la reputación que después podemos tener nosotros como guionistas o como dibujantes. Una de las grandes problemas que pasa a veces justamente cuando hay dibujantes o guionistas, como de la misma manera que a veces pasa con las películas o las series. Gente que crea mucho, pero que el nivel es relativamente bajo, justamente porque el modelo de creación de esa industria o de ese momento lo obligó a hacer las cosas como para un 6. Entonces a veces esa persona no era tan ágil o tan hábil en su trabajo y en vez de un 6 se saca un 5 o un 4 y a veces hasta un 3. ¿Sí? O también es feo, me parece a mí, para un creador tener obras que calificarían con un 9 o con un 10 y otras que tengan un 2. Es como que a mí me gustan los autores y yo quiero ser un autor consistente. Esto lo he hablado con otras personas en otros ámbitos también, ¿no es cierto? Es como difícil tener por ahí ese tipo de cuestiones de grandes saltos. Está bueno cuando de repente un autor que siempre saca un 7, saca un 10, es una cosa, pero otras cosas cuando tener una obra que es un 3 y ese mismo autor 2 años después te saca un 10. Porque después es difícil, digamos, te crea, por así decirlo, una mala fama, una dificultad de comparación, porque vos te compras esa obra de este autor que parecía ser bueno, que te habían recomendado y justo esa obra es una porquería y por ahí después no querés comprarla que es un 10. Te dicen que está genial, pero vos ya te quemaste, ¿no? De la misma manera que a lo mejor si hay alguien que empieza leyendo a Trillo y a Meglia a través de estos capítulos y llega a estos capítulos de Cyber Six, a lo mejor le hace la cruz a esos autores porque realmente yo ya llegué a un punto de la lectura en donde era cualquier cosa y ya no me gustó. O sea, y tengo de buena fuente que buena parte de esas no sé cuántas cientos y cientos de páginas no son buenas. Entonces es como que es un poco lo que le pasó, yo creo yo, a esa obra cuando se quiso publicar acá completa en Argentina. Es que el capítulo 4, el tomo 4 de esa recopilación que quería recopilar todo, es el capítulo, el tomo que yo leí hace poco y la historia es un intento muy burdo de generar contenido sobre la nada. Los personajes, digamos, los protagonistas se van a tomar un café y pasan un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con la trama de Cyber Six. Y seguramente eso perjudicó las ventas y por eso en parte tal vez no tuvimos el tomo 5 de esa colección, porque bueno, es lo que pasa cuando tenés autores que tienen esos sub y bajas tan grandes, ¿no? Te pueden arruinar una serie, te pueden impedir una continuación, porque a lo mejor ese autor quería sacar una historia en 3 partes y la primera es genial y la segunda es una basofia, entonces nunca le compran la tercera parte. Genera muchas cosas que no están buenas para la imagen de un creador. Entonces yo prefiero a veces, lo mismo que pasa con las películas, a lo mejor hay directores que siempre rinden con un 6 o a veces se bajan un 5, pero son películas que se pueden ver.
y no esos directores que a veces te sacan una obra fabulosa y que después otras que son un bodrio, ¿no? Podemos comparar con las Wachowski que, bueno, la rompieron con Matrix, pero después nunca más pudieron. No, digamos, la última Matrix ni la vi, me dicen que es malísima, no tiene ninguna necesidad de existencia. Y después todas las películas que hicieron fueron todas malas, fracasos de taquilla, fracasos de crítica. Algo pasa ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo como ejemplo también de cómo por ahí en otras industrias pasa esto, ¿no? Que tenemos autores que son, o autoras que son muy famosos por ciertas obras específicas que se convierten en clásicos, pero después nunca más la pegan. Y a veces puede ser que sea por una cuestión de contingencia, ¿no? Hace poquito veía una crítica y análisis de Juno Ascending, que es una película que yo la fui a ver re contento, arranca re bien la película, después se cae mal, y bueno, hubo toda una cuestión atrás de cámaras de que le recortaron un montón el presupuesto, hubo un montón de problemas con esa película y no es culpa directamente de las Wachowski, pero bueno, quedan pegadas ellas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Mucha gente, o a veces, no digo mucho, pero cada tanto veo gente, acá en Argentina o en otros lugares, que quiere por ahí producir más de lo que puede, que hace un tiempo veía a alguien en un grupo de mangakas latinoamericanos, de alguien que quería replicar esta cuestión de hacer 100 páginas por mes y obviamente no lo logró y se quedó mal, se deprimió. Es imposible y es totalmente innecesario. Es como si yo, no sé, quiero. Hay cosas que no tienen ningún sentido. Alguien puede tomar un desafío, de repente algo como un Inktober, por ejemplo, o generar un propio desafío de hacer una página por día, por ejemplo. Eso es algo difícil, pero posible para una persona. Lo hacen muchas veces los dibujantes que trabajan para el mercado estadounidense, que necesitan sacar más o menos 22, 24 páginas por mes. Es difícil, pero se puede. Otra cosa es hacer algo a ese nivel que los mangakas generalmente viven de manera insalubre o terminan pagándole asistentes para que los ayuden. Entonces, si uno mira bien esa situación, tiene que entender de que ese nivel de producción es absurdo y no nos lleva a nada a intentar ese desafío, ¿no? Sobre todo si antes no fuiste haciéndote desafíos un poco más sencillos. Arrancás a hacer 10 páginas por mes, después 20, después 30 y a lo mejor así en algún tiempo podés llegar a hacer 100 páginas por mes. Pero de 0 a 100 no se puede. Y no tiene ningún sentido tampoco porque el mercado de publicación, de producción acá en Latinoamérica en general, nadie te va a pedir 100 páginas al mes. Y tampoco le vas a vender 100 páginas a una historieta, a una editorial japonesa, porque no le compran laburo a gente que no sean japoneses. Entonces, fue un ejercicio bastante absurdo. Yo entiendo por ahí que sea gente joven, gente que por ahí está muy motivada y no está muy encaminada, pero a veces yo veo proyectos de gente que lo veo también como docente de historieta y demás, que quiere hacer cosas muy rápido y crear y escribir muchísimo y no está esa necesidad de hacerlo. Si uno lo hace por cariño, porque esa historia te quema en el corazón y lo querés hacer, sí, hacelo. Yo lo hago cada tanto. Yo tengo un montón de historietas que están los guiones completos y que no sé cuándo se van a publicar, porque no tengo dibujante, porque no tengo editorial, porque tengo que armar toda esa parte. Pero eran historias que yo necesitaba escribir en cierto momento y las tengo ahí, sé que están buenas, cada tanto las reviso. Entonces me da esa cuestión de, justamente, produje esto, a lo mejor de manera rápida, pero no estoy buscando publicarlo ya mismo. Me da ese tiempo de ir viendo otras versiones. De hecho, me ha pasado con muchas de estas historias que a lo mejor las escribí en un año más o menos completas o me estanqué, 2 o 3 años después las terminé, las revisé, se las pasé a alguien para que las vea o la miré yo desde otro punto de vista porque ya habían pasado varios años y había aprendido cosas o había cambiado de forma de lo que yo pensaba sobre esa historia o sobre ese tema o sobre ese personaje. Entonces, por ahí produje muy rápido, a lo mejor cometí errores, pero no es que ya lo estaba por publicar.
¿sí? Se entiende que hay un delay ahí y ese delay me genera la posibilidad de hacer una historia mejor. Y a lo mejor, bueno, publicando una vez cada 2 o 3 años o un año, podemos generar, hablando en historias más largas, en tipo novela gráfica, 40, 50, 60, 100 páginas por mes, por año quiero decir, podemos hacer historias que estén mucho mejores, sin andar corriendo, porque el mercado ya no nos corre. Y nosotros como creadores, ya sea dibujantes o guionistas, podemos tener una carrera más pareja. Obviamente tal vez tratar de que sea al alza, ¿no? Que vayamos mejorando, que las obras que vamos sacando sean mejores que las anteriores, o que sean más o menos parejas, pero que no tengamos esos picos de calidad así, que como digo, tenían nuestros ancestros, por así decirlo, nuestros referentes, nuestros maestros a veces, y que no era culpa de ellos necesariamente, como digo, hay muchos, como Robin Hood, Trillo y muchos otros, Reiro y un montón que me estoy olvidando ahora, siempre los nombres se me escapan cuando estoy frente a la cámara, Mazzucchelli y demás, que a veces, bueno, no les quedaba otra porque era su trabajo full time. Entonces tenían que entregarle a los italianos, a los franceses, a Scorpio, a quien sea, un guión mínimamente bien hecho a tal fecha, porque si no, perdían el laburo y su hijo no comían. O sea, tampoco, con esto no quiero decir, eran unos vagos y estiraban y hacían todo mal. Hacían lo mejor posible con lo que tenían en un mercado que estaba saturado y que estaba muy acelerado. Y más allá de que generaran estrategias para hacer más rápido el trabajo, como tener asistentes, como tener escritores fantasma, como tener, bueno, copiar a veces capítulos que habían sido buenos y hacer una segunda versión, tenían un montón de tácticas, pero a veces se les quemaba, ¿no? Lo que estaban tratando de hacer y no les salía. ¿Por qué? Porque era una exigencia muy grande. Pero era gente que estaba viviendo exclusivamente del dibujo, exclusivamente para esa editorial. Esa estabilidad laboral que tenían también tenía esa contracara, ¿no? Si no podían perder su trabajo, si empezaban a demorarse mucho a no entregar su trabajo. Entonces a veces tenían que entregarlo así como salía, ¿no? Nosotros no tenemos esta obligación porque ya, para bien o para mal, como digo, hay cosas buenas y malas. Lo que es la historieta acá en Argentina no paga mucho y en el extranjero a veces tampoco. Entonces todos tenemos, o casi todos tenemos un segundo trabajo, ¿no? Yo como docente, muchos dibujantes y guionistas son docentes, por ejemplo, también en escuelas secundarias, primarias o en la universidad. Entonces tenemos ya ocupado cierta cantidad de tiempo, no nos podemos dedicar tanto todos los días o todas las semanas, pero ya tenemos esa estabilidad, más allá de si ganamos un poco o mucho. Y lo otro, que dejó ya de ser un pasatiempo y pasa a ser un trabajo, si se quiere, de medio tiempo, la escritura o el dibujo. No tenemos menos tiempo, pero podemos hacer proyectos más largos, a más largo tiempo, más despacio. No tenemos que estar corriendo todos los meses una maratón para llegar a entregar X cantidad de páginas. Eso nos permite entonces, como algo bueno, del hecho de que cobremos poco por la historieta, porque el mercado está aplastado, hay poca gente comprando y no hay tantas ventas y demás, nos permite, como digo, sacar una calidad mejor, más pareja, y tratemos de ir subiendo la vara, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo bueno para verlo, ¿sí? El tema es que nosotros también lo tenemos que ver como autores. No es que ya sale de por sí que es así. Yo veo muchas veces, y lo hablo también con este grupo de personas o con otras personas, historietas que uno dice esto no lo pensaron dos veces, ¿no? Finales o personajes o escenas que uno siente que no están analizadas, que el editor no lo aprobó, quiero decir, no lo miró bien. Veo mucho apuro a veces por publicar, terminar esto y ya publicarlo. Y no hay ningún problema en termino esto y lo publico dentro de un año. Obviamente sí, a veces está el tema económico, pero no creo que nadie se haya comprado una casa por publicar un libro. Realmente no se gana mucho, y lo puedo decir porque yo ya he publicado varios libros acá en Argentina. Muchas veces, no sé, te puede llegar a salvar el alquiler, como mucho, pero realmente apurarte por publicar algo, salvo el caso de que venga un evento muy grande como la Crack Bam Boom, no tiene ningún sentido, me parece a mí. Puedes madurarlo un poquito más
y sacarlo al año siguiente o dentro de 6 meses o 3 meses. Eso obviamente también ahí está el editor que te apoye, que te diga, mirá, vos esto no te sentís que está crudo, querés retrabajarlo, te doy más tiempo, no te zarpes, pero te doy hasta fin de año. Ahí también es trabajo de los editores buscar un ambiente cómodo para sus creadores y que tengan el tiempo, un balance, ¿no? Tampoco darte 10 años para que termines una obra, pero un balance como para que ese trabajo salga mejor y así se benefician todos, ¿no? Es algo, como digo, complejo porque no es, como digo, no es que solamente sale porque si tengo más tiempo para dibujar o escribir esto y va a salir mejor. Lamentablemente tiene que ver con que uno tiene que saber trabajar ese tiempo, el editor, como digo, te tiene que dar ese tiempo, tiene que haber más comunicación y demás. Pero bueno, está un poco este consejo, este llamamiento, ¿no? De decir, bueno, salvo que algo te apure, salvo que haya alguna de estas situaciones como las que tenían nuestros antepasados, nuestros maestros y demás, salvo que te está apurando el mercado o el editor y no se puede negociar, tómate tu tiempo para volver a ver ese personaje, para redibujar alguna escena o alguna viñeta, tómate tu tiempo para volver a leer ese guión de 200 páginas, sea un poquito más crítico y fíjate si ese final, si ese comienzo, si esa escena determinada no tenés que ajustarle un poco los tornillos. Tratá de subir la vara porque tenés tiempo para hacerlo. Tenemos tiempo para hacerlo porque, como digo, salvo que nos esté apurando algo del mercado, nadie está teniendo que publicar 30 páginas por semana o por mes o lo que sea, ¿no? Hay algunas personas que sí, generalmente son las que trabajan para afuera, para el mercado estadounidense. Yo conozco a muchos que, bueno, que más que nada conozco mucha gente que trabaja para el mercado de superhéroes o bueno, con algunas editoriales relacionadas, ahí sí, bueno, pero es porque su forma de trabajo se lo obliga. Están todavía con esta forma de trabajo más o menos similar a como la que tenía Columba y demás, ¿no? Pero muchos de los que publicamos acá y que después queremos publicar en el extranjero, la obra completa, la novela gráfica que es de nuestra propiedad, que no estamos usando personajes de nadie más, que no estamos trabajando para Marvel, ni DC, ni ninguna de esas editoriales, podemos conseguir con un poquitito más de tiempo un trabajo mucho mejor, que se va a vender mejor acá en Argentina y que va a ser más fácil también después de vender afuera porque va a tener una calidad mejor, porque la maduramos, porque no apuramos las cosas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Tengo algunas cosas más para decir, pero no me quiero alargar demasiado. Después, como siempre, los escucho en los comentarios. Me pueden dejar ahí, bueno, qué es lo que opinan sobre esto, sus experiencias, si creen que estoy de acuerdo o no. Bueno, con mis opiniones y demás. Bueno, los espero en los próximos videos. Les mando un abrazo muy grande. Hasta luego.